Ustedes en este tiempo en el cual queremos glorificar y exaltar el nombre sin igual de nuestro Señor Jesucristo. Le bendecimos a usted en donde quiera que nos está viendo en este tiempo donde queremos hablar de la palabra de Dios, en estos tiempos en los cuales pues es menester, es necesario el poder compartir la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, esa luz que puede alumbrar toda oscuridad, que disipa toda tiniebla. Así que te bendigo en esta hermosa hora de la noche, esperando compartamos un tiempo en la palabra del Señor y meditemos en la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo quiero compartir con ustedes acerca de eso, de meditar en la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, de buscar, dice la palabra, el salmista David decía que él quería para inquirir en el templo del Señor. Inquirir significa buscar, significa indagar, significa tener una gran necesidad de lo que dice la palabra de Dios. Y en esta hora vamos a hablar acerca de eso, que si nosotros queremos ser cristianos maduros y productivos, debemos hacer la meditación de la palabra de Dios un hábito permanente. Esto de leer la palabra de Dios no solamente es leerla, sino de meditar en cada una de las palabras que dice. Y tiene que ser un hábito, tiene que ser un deleite. Yo me tengo que deleitar en leer la palabra de Dios. Yo sé que para este tiempo en el cual estamos nosotros en nuestros hogares, hemos estado leyendo mucho la palabra. Dios nos ha llamado a leer, a indagar, a buscar, y si hay cosas que no entendemos, pues buscar las respuestas para poder enriquecer más la palabra de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón, un hábito permanente de escudriñar las Sagradas Escrituras. Jesús mismo dio énfasis en eso y dijo: si ustedes escudriñan las Escrituras, dice que son las que dan testimonio de Él, y os pareciere que hay vida eterna. La palabra del Señor es el libro de los libros, en el cual nos enseña, nos educa, nos enseña a ser mejores personas, mejores cristianos, a andar en este mundo prudentemente y sabiamente, a cómo poder nosotros contrarrestar las artimañas del enemigo, cómo poder aumentar nuestra fe, cómo poder conocer más de Dios por medio de la palabra del Señor. Pero ¿dónde tiene que estar la palabra del Señor? En tu corazón, en tu vida, en mi vida. Ahí tiene que estar la palabra del Señor, en el espíritu del hombre, viviendo en el corazón del hombre. La meditación bíblica implica llenar la mente con la palabra de Dios. Tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. ¿De qué te estás llenando tú? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Qué es lo que te estás nutriendo tu mente, tu corazón? ¿De qué? ¿Buenas noticias o malas noticias? ¿De la palabra de Dios? ¿De que para Dios todo es posible? ¿O estás viendo que estas cosas se miran bien complicadas y que humanamente no se puede? ¿En quién has creído tú? El Señor le dijo al pueblo de Israel, por medio de Moisés, le dio una orden de que meditara en la palabra del Señor. También el Señor le dijo a los discípulos que escudriñasen las Sagradas Escrituras, porque ellas también nos darán a nosotros la pauta de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este tiempo se levantarán muchas personas diciendo esto, diciendo lo otro, pero nada fundamentado en las Sagradas Escrituras. Y es por eso que usted y yo debemos de meditar en la Biblia, debemos de meditar en la palabra del Dios, porque habrá un tiempo, mis amados hermanos, habrá un tiempo no muy lejano donde será prohibido leer la Biblia, donde ya no se podrá hacer libertad de culto. Ese tiempo llegará. Ese tiempo no ha llegado todavía, porque nosotros estamos ahorita en este tiempo
es porque Dios quiere tenernos a nosotros en una intimidad, en buscar, en leer, en indagar, en meternos en ayuno, en vigilia, en tratar de morir y que el Señor crezca en nuestra vida, porque muchas veces nosotros hemos estado llenos de nosotros mismos, de mucho ego, de mucho orgullo, de mucho altivez, y el Señor por eso quiere en este tiempo que nosotros meditemos y que nosotros bajemos para que Él crezca. Decía Pedro y también decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que el Señor crezca. Entonces la meditación de la palabra de Dios implica en nuestra mente y en nuestro corazón. No solamente es leer. Dice la palabra, Dios le dio a Josué unas recomendaciones. Josué capítulo 1, versículo 6, se lo voy a leer hasta el versículo 8. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a mis padres, a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Para cuidar, mira, aquí empieza el Señor ya más a profundizar en la vida de Josué. Lo que Josué tenía que llevar la misma línea que tenía Moisés. Y Dios le empezó a decir a Josué, y sé muy valiente para cuidar de hacer, para cuidar, oiga cómo dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes a ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Mire, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, hay un beneficio. Dice, para que seas prosperado. Para que seas prosperado, dice la palabra, en todas las cosas que emprendas. Familiarmente, empresarialmente, económicamente, como ministerio, como persona, que seas prosperado en todas las cosas. Es el anhelo de Dios. Pero ¿qué tengo que hacer yo? No apartarme de lo que dice la palabra de Dios, de lo que ya está establecido en las Sagradas Escrituras. Y eso fue lo que Dios le dijo a Josué, que tenía que hacer lo mismo como estaba escrito, como lo hacía Moisés. Tenía que hacerlo Josué. No tenía que salirse conforme a la palabra de Dios. Y dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, como dice, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, le vuelve a decir Dios a esto, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer usted? Meditar en la palabra de Dios y hacer conforme a lo que está en las Sagradas Escrituras. Si Dios nos dice que nos humillemos, humillémonos. Si Dios dice que, hermanos, que busquemos su rostro, hagámoslo. Yo le voy a decir, nosotros tenemos ahorita la libertad de poder hablar la palabra de Dios. Tenemos este libro en el cual el Señor nos da cómo poder guiar nuestras vidas. Y dice la palabra que estas son las que dan testimonio del Señor. Y también dice la Biblia que en ella tenemos vida eterna. Pero va a haber un momento donde esto ya será prohibido. Va a haber un momento donde no existirá este libro. Por eso nosotros ahorita debemos de aprovechar y meditar y de andar en nuestro corazón. En nuestro corazón. En el Antiguo Testamento, en un tiempo, hubo que la gente caminaba los 10 mandamientos en el cuello. Por eso le decía, átala en tu cuello. Y la caminaban como una tabla aquí. Y entonces ahí estaban los 10 mandamientos. Pero después Dios ya no quería que la gente la anduviese en una tabla guindada en el cuello, sino que la anduviese en el corazón. Es ahí donde tiene que estar la palabra de Dios. ¿Dónde? En el corazón. Es ahí donde tiene que estar la palabra de Dios. ¿Dónde? En el corazón. Debemos de meditar en la palabra del Señor. Después de que Moisés murió, el Señor le dio a Josué ese plan de cómo tenía que conquistar la tierra y dar por heredad a los hijos de Israel lo que Dios había prometido. El éxito de esta conquista que tenía Josué vendría como resultado de la promesa de Dios. ¿Cuál fue? Que iba a estar la presencia poderosa de Dios cuidándolos, porque ellos estaban obedeciendo a la palabra de Dios. Todo lo que está escrito, dice la palabra, y entonces
harás prosperar tu camino. ¿Cómo quiere ver usted buenos resultados? Hay que meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo queremos ver nosotros milagros? Meditemos en la palabra de Dios, que fiel es el Señor. Que si dice la palabra de Dios que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará. Si nosotros oramos por milagro, el Señor lo hará, porque Él es fiel a su palabra. El Señor no prometió al hombre, hizo promesa consigo mismo. Él mismo, o sea, Él está comprometido con su palabra. Y si nosotros meditamos en ella de día y de noche, como dice la palabra de Dios, entonces todo a nosotros nos saldrá bien. Por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo nosotros a nivel mundial, dice la palabra de Dios que nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuvo el Señor con Moisés, como Josué, con Elías, con Eliseo, como con Juan, con los discípulos, así estará contigo en este tiempo. Él no te dejará, Él no te va a desamparar. Tan solamente esfuérzate y sé muy valiente. Meditemos en las Sagradas Escrituras. Hagamos un hábito, hagamos un anhelo, hagamos un deseo de leer la palabra de Dios y de saborearla en el corazón y de mantenerla en el corazón. Hagamos que esto sea una realidad en nuestra vida, y como resultado vendrán éxitos, vendrán victorias en nuestra vida. Porque una de las cosas que Dios le agrada es la obediencia, y por ende la obediencia es que nosotros meditemos en la palabra de Dios. En este tiempo que has estado en casa, que estás en casa, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás meditando? Debemos nosotros de meditar bien la palabra del Señor. Debemos nosotros de indagar, de buscar, porque ellas son las que dan testimonio. Y Dios sabe que ha dicho su palabra, que no ha visto, que no ha visto ninguna persona, óigame bien, que va a ser desamparada, ni su simiente andará mendigando pan. Si el Señor le da comida a las aves del cielo, ¿cómo no te va a dar a ti? ¿Cómo no me va a dar a mí? Pero ¿qué tengo que hacer yo? Creer en la palabra de Dios. Y todo lo que hagas prosperará. Medita de ella, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Esto de meditar en la palabra tiene que estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque de entonces nosotros vamos a determinar nuestras acciones. Cuando viene el tiempo de crisis, entonces nosotros decimos, Cristo está. Jesús mismo, en el tiempo que anduvo los 40 días y 40 noches en el desierto, el enemigo se le apareció y lo tentó con pan, lo tentó con reinos. ¿Cuál fue la defensa de Jesús? ¿Cuál fue la defensa del Señor Jesús? Dice, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, escrito está, no te inclinarás a otros dioses que no sea Dios. Escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Escrito está, tú tienes que declarar la palabra. Escrito está, yo no miraré mi descendencia mendigar pan. Yo no miraré que voy a pegar gritos de alarma. Estás declarando la palabra de Dios. Si estás enfermo, declara, yo soy sano por las llagas del Cordero de Dios. Como dice la palabra, que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Declarar la palabra. Escrito está. Jesús nos enseñó cuando estaba en el desierto y así contrarrestó al enemigo. Tú tienes que contrarrestar al enemigo con la palabra de Dios. Pero ¿cómo es efectiva? Cuando medito en ella. Cuando se hace una arma poderosa en mi vida, yo declaro palabra. Donde el mundo dice escasez, nosotros declaramos abundancia. Donde el mundo dice que hay muerte, nosotros declaramos vida. Porque el Señor vino a dar vida, óigame bien, y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Entonces nosotros debemos, mis amados, declarar y decir, escrito está, escrito está, escrito está. Yo no voy a temer porque el Jehová va delante de mí como poderoso gigante. Escrito está. Y usted declare la palabra. Jesús nos enseñó a declarar la palabra. Dios le dijo a Josué que meditara en ella de día y de noche y que no se apartara ni a diestra ni a siniestra, sino que todo lo que hiciera, dice la palabra,
será prosperado. Así que declaremos la palabra de Dios en estos tiempos. Declaremos gozo, declaremos alegría, declaremos que Dios tiene el control de todas las cosas, porque sí es cierto, Dios tiene el control de todas las cosas. El mismo Dios que sostiene al universo con su mano derecha es el mismo Dios que te sostiene a ti y sostiene a tu familia. Así que declaremos la palabra de bendición. ¿Por qué nosotros necesitamos meditar en la palabra de Dios hoy en este tiempo? Para mantener nuestra mente llena, nuestro corazón lleno de la palabra de Dios. Y es ahí cuando dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, y donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Si en tu vida está llena la palabra de Dios, es lo que tú vas a transmitir a la gente. Palabra de bien, palabra de sabiduría, palabra de sanidad. Entonces la gente saldrá y estará con una actitud diferente. No sé cuántas veces te ha pasado a ti que han llegado personas con depresiones, tristes, desesperadas, pero viene y Dios te pone a ti como un instrumento, y tú empiezas a hablar de esa persona. Y empieza a persona a sentirse restaurada. Y empieza a persona a sentirse amada. Y empieza a persona a sentirse valorada. ¿Por qué? Porque hubo una palabra en tu corazón. Hubo una palabra que está en ti y que no la puedes retener. Y es necesario que eso salga para que sea una explosión de bendición. En estos últimos tiempos que estamos viviendo en esta tierra, nosotros somos la sal, somos la luz. Es la palabra de Dios que tiene que salir en este momento para bendición, para levantar al que está caído, para restaurar a aquel que no tiene fuerza, y declarar la palabra que así como estuvo Dios con Moisés, estará contigo todos los días. Y eso el Señor se lo dijo a los discípulos: yo me voy a preparar lugar, yo me voy a preparar morada para vosotros, pero estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Así que no estás solo, mi amado. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra. ¿De qué te estás llenando tú en este momento? ¿De miedo? ¿De temor? ¿De angustia? ¿De desesperanza? ¿Qué te estás llenando en esta hora? Llenémonos de Dios, de la palabra de Dios. Hubo un tiempo donde los discípulos, mirad que se le iban yendo al Señor, de dos en dos se iban descarriando, se iban yéndose después de que hacían milagros. Y vino Pedro y le dijo al Señor: Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Y vino Jesús y le dijo a Pedro: bueno, Pedrito, si a usted no le parece, papá, pues váyase. Y vino Pedro porque sabía, él entendía que fuera de Dios no podía vivir. Entonces Pedro le dijo: ¿a dónde iré, Señor? ¿A dónde iré, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. La palabra de Dios es la voz de Dios escrita en este hermoso libro. No lo escondas, no lo dejes ahí de vez en cuando. Meditemos en ella todos los días de nuestra vida. Dediquemos un tiempo a la palabra y tú te vas a dar cuenta de la riqueza. Tú te vas a dar cuenta de que Dios es Dios y sigue siendo Dios, y Él tiene el control de todas las cosas. Cuando yo medito en la palabra de Dios, es una protección para no caer en el pecado. Es una protección que me da a mí, como dice la palabra del Señor en Salmo 119, versículo 11, donde dice: en mi corazón. Mira cómo dice. No lo dice en el armario. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y es que la palabra de Dios es como un tope que no nos deja, que nos dice: aquí no puedes, esto no lo puedes hacer, esto no está bien. Por eso el Señor le dijo a Josué: todo lo que emprendas meditando en la palabra de Dios, todo te saldrá bien. Todo, absolutamente todo. Y cuando Dios dijo todo, es todo. Así dice la Biblia. Dios no dijo ciertas cosas, todo. Todo en este tiempo que estamos pasando, viviendo, todo. Dios tiene el control de todas las cosas. Él dijo que pasaríamos hacia el otro lado. Él dijo que nada ni nadie te podrá tocar. Caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Así dice la Biblia. Así dice la palabra de Dios. Entonces debemos de declarar la palabra. En mi corazón, decía David, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entender en la palabra de Dios los caminos de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo para comprender la palabra de Dios? Como dice, que ahí cuando nosotros consideramos la palabra de Dios,
Él va a enderezar nuestro andar, nuestro caminar. Salmos 119:15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Por eso es que leer la Biblia no solamente es leerla, es meditar, es disfrutarla, es ver la profundidad que Dios dejó en este libro, para en estos tiempos de crisis podamos usarla, podamos echarle mano. Cuando el Señor le dijo a Moisés, Moisés clamando le estaba diciendo: Señor, mira que vienen los egipcios, mira que está el mar al frente, mira que está el mar el desierto a los lados. ¿Qué hago, Señor, con este pueblo tan grande? Y viene el Señor: ¿qué tienes en la mano? ¿Qué te ha dado Dios a ti? Es tiempo de usar la Biblia, es tiempo de usar la palabra, es tiempo de contrarrestar lo que el enemigo está diciendo. Usted declare vida, declare salud, declare bienestar, declare usted milagros. Es tiempo de sanidad. Dios no ha cambiado. Dios sigue estado en el trono. Dios siempre está en el trono. Él sigue gobernando. Él sigue sanando. Así que usted declare sanidad. Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el tiempo de oscuridad, la Biblia nos da luz. La palabra es nuestra lámpara. ¿Qué es meditación? Meditar es un tiempo que se pasa a solas. Es un tiempo que usted se va a sumergir en Dios y en su palabra y va a disfrutar. Y es ahí donde Dios va a revelar muchas cosas en nuestra vida. ¿Qué cosas están bien? Entonces Dios ahí donde va a alumbrarnos conforme a la palabra de Dios nuestro caminar y nuestro andar. Debemos nosotros de arreglarnos con Dios y basarnos a la palabra de Dios, no a mis propios pensamientos. Dice la palabra: fíate Jehová de todo tu corazón y no actúes en tu propia prudencia. O sea, no es de lo que yo crea, es lo que la Biblia dice, lo que ya ha dicho y punto. Tengo que creer lo que la Biblia dice, no lo que mi razón puede decir, lo que la palabra de Dios dice. Nosotros declaramos vida y para el hombre puede ser algo que no tiene lógica. Y es que en el reino de los cielos, en lo espiritual, no existe la lógica, solo existe la voluntad del Padre. Cuando yo vengo y escudriño la Biblia, me empiezo a enfocar en los aspectos de Dios. Empieza a salir a hacer algo hermoso, a salir los beneficios, los aspectos de Dios, los atributos de la persona de Dios. ¿Cuál es el atributo del Señor? Hay muchos y te voy a mencionar unos pocos. Él es santo, es todopoderoso. Lo que para el hombre le es imposible, para Dios todo es posible. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es eterno, Él es majestuoso, Él es maravilloso, Él es el todopoderoso, Él es el santo, Él es nuestro proveedor, es nuestro sanador. Entonces hay tantos aspectos, atributos, cuando nosotros escudriñamos la palabra y empieza a ser un manantial para nosotros. Por eso tiene que ser una delicia. El poder escuchar, el poder hablar y el poder indagar, tiene que ser una delicia la palabra de Dios. Y es que dice Salmo 77, versículo 12: meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos, oh mi amado. ¿Cuántas cosas ha hecho Jehová con usted? Muchas. ¿Se ha callado? No, ¿verdad que usted las publica? Y es así cuando nosotros miremos lo que Dios está haciendo, las obras, lo que Dios sigue haciendo, es imposible quedarse callado, es imposible no hablarlo. Y por eso es que tenemos que hablar. La Biblia habla de los hechos de Dios, la Biblia habla de la obra de Dios, la Biblia manifiesta las obras poderosas de Dios inagotable. Y usted y yo también es necesario que hablemos de las obras de nuestro Dios todopoderoso. Él no ha cambiado, Él sigue sentado en su trono y el Altísimo sigue gobernando. Y es necesario que nosotros gritemos con voz en cuello, con alta voz, que Él es Dios y que Él tiene el control de todas las cosas. Así que meditemos en las obras de Dios, meditemos en la palabra de Dios. Cuando nosotros nos adentramos a la palabra, empieza a haber sabiduría, justicia, santidad. Empieza Dios a llenarnos de amor. Empieza Dios a llenarnos de gracia y también de comprensión.
La meditación es como una ancla para el alma. El meditar en la palabra de Dios es como una ancla para el alma. La palabra meditar en hebreo significa agod. Se traduce como gemir. Cuando nosotros meditamos en el corazón es un gemir. Y dice la palabra en Salmos 143, versículo 5. Dice la Biblia: me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras, reflexionada en las obras de tus manos. Y es que esto, amado hermano y amigo, debe de ser una delicia. Meditemos en la palabra de Dios y todas las cosas serán prosperadas. En este tiempo que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel global, algo que nosotros en esta generación no habíamos visto, que la misma iglesia, los hombres de Dios, presidentes, han dicho de que necesitamos acercarnos más a Dios. Esta es una señal, una evidencia de la venida de Jesús. La Biblia lo viene diciendo, y es por eso que el enemigo ha buscado la forma de cómo poderte entretener a ti en no leer la Biblia. Nos ha entretenido mucho en el Netflix, nos ha entretenido mucho en los teléfonos, nos ha entretenido mucho en muchas cosas y hemos descuidado el libro que el Señor dijo que meditáramos en él. Es tiempo que leamos la palabra con denuedo. Es tiempo que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Por eso necesitamos entregar nuestra vida al Todopoderoso. Si usted no ha conocido al Señor o siente que se ha apartado del camino de Dios, yo quiero hacer una oración que va a ser la más importante en su vida, que es la oración de fe, de aceptación, de abrir el corazón a Jesús. Este tiempo de reconocer nuestra vida, cómo la hemos nosotros manejado. Porque una cosa es que Dios maneje nuestra vida y otra cosa es que nosotros mismos hemos sido el capitán de nuestra vida. Por eso meditemos en la palabra. Dios nos ha dado a nosotros la Biblia como una alianza. Nos ha dado el Espíritu Santo de Dios para que podamos entender, comprender la palabra de Dios. Así que si usted quiere hacer esta oración conmigo, hágala. Y repita conmigo en alta voz, ahí donde esté. Ahí en su corazón también, que salga lo más profundo. Y diga conmigo: Señor Jesús, en esta noche reconozco, Padre, que soy pecador. Reconozco, mi Dios, que he faltado, que he pecado contra ti. Reconozco que tú eres Jesús, que moriste en la cruz, pero también resucitaste de entre los muertos. Hoy te recibo como dueño y suficiente Salvador de mi vida. Te entrego mi corazón. Te entrego cada habitación de mi corazón. En esta hora, Señor, me ofrezco a ti en el nombre de Jesús. Inscríbeme en el libro de la vida y no permitas que mi pie se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Si tu venida es hoy, Señor, no mires mis pecados, sino que ve la sangre de tu Hijo derramada en la cruz del Calvario por mi vida. Gracias, te acepto voluntariamente. Amén y amén. Así que te bendigo en esta hermosa hora, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Quiero bendecir en esta hora a los pastores que me están viendo, a los hermanos que están viéndonos. Un saludo para los pastores de Roatán, para el pastor Tavo, Karen, para la pastora María Teresa de Ponce, a mi madre, a Salia. Bueno, le bendigo en esta hora a Mía. Saludo, Mía, que estuvo de cumpleaños. Un saludo a los hermanos que nos miran en otros países. Que Dios me les bendiga poderosamente. En Costa Rica, en España, bueno, en diferentes lugares. Dios me les pueda bendecir. Les abrazo, les amo. Mantengámonos cerca del Señor, mantengámonos conectados con el cielo. Este es tiempo de acercarnos al Señor. Así que les bendigo poderosamente en el nombre de Jesús.